matutinos, bienvenidas y bienvenidos a NutriPro, el podcast de nutrición y vida saludable de Get Up. Buenos días, Janet. Hola Claudita y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. El día de hoy es un programa súper bueno, interesante, porque vamos a hablar de alimentos light e integrales. Vamos con nuestra primera pregunta, Janet. Perfecto, Claudita. ¿Qué quiere decir alimentos light o integral? Hay que definir esto primero técnicamente. Los alimentos light quiere decir que se ha reducido por lo menos un 30% las calorías en comparación de su producto original, ¿no? Por ejemplo, si un yogurt tiene en 100 mililitros, vamos a poner que tiene 200 kilocalorías, el yogurt light, para que sea light, tiene que tener por lo menos un 30% menos de estas calorías. Quiere decir que debería tener menos de 160 kilocalorías en ese tamaño de porción. Eso es un producto light definido técnicamente. ¿Puede tener menos calorías? Sí. Pero no solamente hablamos de calorías, sino también hace referencia a esta reducción, ya sea de azúcares o sea de grasa. Por otro lado, tenemos los productos integrales. La referencia nos indica que para que un producto sea integral, tiene que tener fibra adicional en comparación de su producto similar. Aquí, lamentablemente, las normas no son muy claras. No dice cuánta cantidad de más tiene que tener. Si tiene 2 gramos más, 3 gramos más, ya estamos hablando de un producto integral en comparación de su producto original. Y por eso es que vemos en el mercado tantísimos alimentos con el sello y el nombre de alimento integral, cuando en realidad dista de ser fuente de, porque hay que tener claro que un alimento puede ser fuente de fibra o rica en fibra o simplemente integral porque se añade fibra. Esta diferencia radica en la cantidad. Y para que un alimento sea rico en fibra, necesita tener por encima del 15% de su contenido en 100 gramos, una cantidad de fibra determinada, ¿no? Entonces, eso es básicamente las diferencias o las definiciones. Yo recuerdo, Janet, cuando estaba en la universidad, que comí unas galletas que se llamaban integrales, pero yo recuerdo que eran grasosas y bastante azucaradas. Entonces, ¿cómo podría identificar un producto integral? O sea, de la forma más correcta. A eso me refiero, por ejemplo, Claudita, cuando digo las reglas o las normas no están bien estipuladas, ¿no? Y puede ser un alimento que dice integral y que tiene más fibra de pronto, porque lo han hecho, le han añadido salvado de trigo a la preparación y ya le llaman integral. Sin embargo, dentro de su preparación, para que hagan estas galletas necesitan manteca. Añaden un montón de mantequilla y las hacen grasosas, añaden aceites y le ponen a temperaturas elevadísimas que las convierten en grasas no saludables porque tienen grasas trans y demás. Entonces, para poder identificar, uno, primero que tiene que tener en la etiqueta nutricional, tiene que decir qué ingredientes utiliza. Entonces, cuando nosotros vemos la galleta y vemos que el primer ingrediente es harina de trigo, pero que si no dice integral, solamente dice harina de trigo, y su segundo ingrediente es aceite vegetal, pues ya desde ahí estamos partiendo mal, porque quiere decir que el primer ingrediente es harina refinada, el segundo ingrediente es aceite vegetal, y por ahí el tercer, cuarto, quinto recién va a decir salvado de trigo. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo poquísima cantidad, ¿no? Valga la aclaración aquí, es que cuando nosotros leemos los ingredientes, vamos teniendo en orden jerárquico. El primer ingrediente es que se ha utilizado en mayor cantidad en ese producto, el segundo en segunda mayor cantidad y así sucesivamente. Entonces hay que reconocer que para que un alimento integral sea saludable es que diga la fibra como primer alimento o como segundo ingrediente, para más o menos saber que estamos consumiendo un alimento de calidad. Nos queda clarísimo. Vamos a la pregunta número 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre light o diet? Muchas veces confunden esos términos, muchas personas piensan que es lo mismo, pero hay una diferencia acá muy sutil, ¿no? Por ejemplo, los productos light, como les dije, hay un 30% de reducción en alguno de sus nutrientes, como viene a ser la grasa, las calorías o como viene a ser el azúcar. Y los productos diet están diseñados para aquellas personas que tienen ciertas intolerancias donde se ha quitado en su totalidad un determinado nutriente. Como por ejemplo aquellas personas que son intolerantes al gluten, quitan, entonces es un producto libre de gluten o gluten free, eso es un producto diet. O por ejemplo aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, ponen leche sin lactosa o deslactosada, es un alimento diet. Se ha eliminado un nutriente
porque está diseñado para ciertas intolerancias alimenticias. No es lo mismo con un producto light, ¿no? Esta es la diferencia sutil que hay entre ambos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Los alimentos light son más saludables, Janet? Dependiendo en realidad con cuál se compara, ¿no? ¿Qué alimentos y con cuáles se compara? Entonces, no necesariamente los alimentos light es sinónimo de que sea más saludable y de que su consumo es indiscriminado y que porque es light puedo comer un montón y darme atracones de estos productos, sino más bien hay que considerar, vuelvo a ser reincidente en qué ingredientes tiene ese alimento que estoy consumiendo, ese producto alimenticio. Por ejemplo, si yo voy a consumir una mermelada light y sé que le han puesto edulcorante y no tiene azúcar, no es por eso que me voy a comer un montón o porque es saludable. Igual que una mayonesa light, ¿no? La mayonesa light no es que sea saludable, sino simplemente tiene menos calorías, pero no tiene ningún nutriente que me aporta algo a mi salud. Y por lo tanto hay que cuidar allí. Pero, por ejemplo, hay otros productos como el queso descremado, por ejemplo, que simplemente le quitan la grasa y no le añaden nada más y nos da un producto rico en proteínas, rico en calcio, rico en vitamina A, pero sin exceso de grasa. Entonces ese producto sí va a ser más saludable que su alimento original, pero en los otros alimentos sí hay que tener estos cuidados, ¿no? Entonces no necesariamente es su sinónimo, pero hay algunos que rescatar y otros que no. Entonces, ¿podríamos decir que algunos alimentos light son dañinos para la salud? Definitivamente sí, sobre todo porque es un producto ultraprocesado. Todo producto ultraprocesado va a generar un daño para la salud, como estos productos que te comento, ¿no? Hay, por ejemplo, snacks, comida chatarra que tienen el título de light, simplemente porque añaden edulcorante en reemplazo de azúcar y no quiere decir que la hacen más saludables. Y como la gaseosa, por ejemplo, ¿no? La gaseosa cero, la gaseosa light no tiene azúcar, pero no es que la haga saludable, sino todo lo contrario, genera un daño tremendo en nuestro organismo. Claro que sí, qué bueno saber ello. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Los productos integrales engordan menos? Eso quisiera saber. Sí, y esta es una pregunta bastante común en realidad en consultorio porque dice, ¿por qué no me mandan muchos productos integrales, productos como tal, ¿no? Integral, no alimentos en sí, sino productos integrales para saciarme, para no tener mucha hambre? Y en realidad estos alimentos integrales tienen el mismo aporte calórico que su producto original. Yo les invito a los que nos están escuchando y a ti, Claudita, también cuando acaba este programa, compares dos galletas, una integral, una galleta soda integral y una galleta normal, una galleta soda normal, sin el sello de integral. Y vas a ver que tienen un aporte de calorías y de carbohidratos muy similar. La única diferencia es que una galleta tiene un poquito más de fibra que la otra, ¿no? Pero después todo es con ingredientes muy similares, así que no hay una diferencia significativa en cuanto al aporte calórico y por lo tanto hay que cuidar también su consumo, no es que sea de consumo libre e indiscriminado. Eso hablando de productos per se, pero los alimentos integrales que tienen fibra por su composición natural, como por ejemplo la avena, las menestras, la quinoa, el trigo en sí, entonces estos alimentos definitivamente van a ser mucho mejores que las harinas refinadas como el arroz blanco o la pasta, por ejemplo, ¿no? Sí, justo iba a ir a ese tema. ¿Qué pasa con el arroz integral o las pastas integrales? O sea, ¿es igual con lo que mencionas? Sí, tienen el mismo aporte calórico. Tú te sirves un plato de arroz blanco y arroz integral, las mismas calorías. La única diferencia es que el arroz blanco ha perdido los nutrientes por su proceso de refinamiento que ha pasado y el arroz integral, el marroncito, todavía tiene la cáscara, por llamarlo de alguna manera, y ahí están sus nutrientes. Entonces, este arroz integral tiene más fibra, tiene vitaminas, tiene más minerales que en comparación del arroz blanco, pero en calorías es lo mismo. Entonces, no, como te repito, no porque es arroz integral voy a comer, sírveme más porque estoy comiendo arroz integral, ¿no? No, no es así. Es importante las porciones, obviamente. Sí, definitivamente. Vamos a la siguiente pregunta. Janet, ¿es indispensable cuando estás en una dieta consumirlos para adelgazar? Quiero decir los alimentos integrales, ¿no? O light.
No es indispensable. Para bajar de peso es necesario estar en déficit calórico y llevar una alimentación saludable, balanceada. Como vengo mencionando en todos estos programas que tenemos, las 4 leyes de la alimentación, que un régimen nutricional al margen del objetivo tiene que ser balanceada, variada, completa y armoniosa. Entonces tiene que cumplir estos 4 pilares de la alimentación para que sea saludable y a partir de allí yo pautarme ciertos objetivos. Estar en déficit calórico si quiero bajar de peso, estar en superávit si quiero subir masa muscular y demás. Respondiendo a tu pregunta netamente, para bajar de peso, los alimentos light y los alimentos integrales no son indispensables. Los integrales son recomendables, pero los integrales naturales, o sea, los que encontramos en la quinoa, en las menestras, en la avena, en estos, no en productos como galletas o como productos ultraprocesados, no en esos. Y los alimentos light, saber qué alimentos light escoger, ¿no? Eso es lo importante para cumplir este objetivo que mencionas. Claro que sí. Y para recordar, balanceado, variado, completo y qué más. Armonioso. Armonioso hace referencia a que nos guste, ¿no? No es un pollo hervido con vegetales, sino tiene que gustarnos para que sea sostenible este cambio de hábito alimenticio y que sea saludable. Por supuesto. Bueno, como siempre, Janet, el programa nos quedó súper corto, pero gracias por aclarar todas las preguntas de nuestros verapsinos. Gracias a ti, Claudita, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y les invito a que compartan este programa, este podcast con sus amigos, con las personas que creen que les pueden ayudar y que están teniendo ciertos errores a la hora de elegir sus alimentos. Y recuerden comentarnos acerca de qué otros temas les gustaría que hablemos en nuestro próximo NutriPro. ¡Chao! Chao, chao.